Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Del sensible fallecimiento de Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar. Adelante, diputado. Señor presidente, colegas parlamentarios, el día 27 de julio del presente año falleció el señor rector, legítimamente electo de la Universidad Simón Bolívar, doctor Enrique Planchar, venezolano de sólida y reconocida trayectoria académica, elegido libremente por la comunidad universitaria, motivo de legítimo orgullo para nuestra universidad republicana y para el país que vela por ella, desaparece físicamente y solo físicamente, dejando un inmenso testimonio de perseverancia en defensa de la libertad y de la democracia, de la libertad académica y de la autonomía universitaria que esta legítima Asamblea Nacional reconoce plenamente. Al transmitir nuestras más sentidas condolencias a su señora viuda, doctora Isbelia Martín de Planchar, familiares y relacionados, como a toda la comunidad de Sartenejas, reafirmamos su ejemplo para las nuevas generaciones que sabrán engrandecerlo. A la usurpación que pretende erigir la universidad comunal en Venezuela, le respondemos con el firme ejemplo de vida del rector Planchar, y habrá universidad republicana, libre y autónoma al cumplir fielmente con el artículo 109 constitucional, artículo 41 de la Ley de Universidades y el numeral 7 del artículo 14 del reglamento interno de la Universidad Simón Bolívar. Es decir, con un sucesor que esté a la altura de la obra del doctor Planchar, a quien este Parlamento agradece sus aportes, enalteciendo su nombre. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Nuestras palabras de condolencias a toda la familia del doctor Planchar, a toda la comunidad universitaria, no solamente de la Simón Bolívar, sino a nivel nacional. Es un gran defensor de la universidad, de la lucha por el respeto y el derecho a la educación. Así que nuestras palabras de condolencias y pésame a toda la familia y familia universitaria a nivel nacional. Por favor, secretario, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre la crisis generalizada en el sector salud como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria anunciada por el régimen como evidencia de la pérdida absoluta del poder adquisitivo del venezolano y del valor de la moneda nacional. Es todo, ciudadano presidente. La consideración está aprobada. Gracias, diputado. Primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la crisis generalizada en el sector salud como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. Es todo, ciudadano presidente. Secretario, para iniciar el debate tiene la palabra diputado Virgilio Ferrer. Adelante. Ciudadano presidente, Juan Gerardo Guaidó, colega diputado. Me toca hablar hoy sobre la mortalidad materna que ocurre en el país. Situación muy grave que está ocurriendo
en la población venezolana. Pero para que ustedes entiendan lo que es la mortalidad materna, eso lleva a una serie de factores relacionados al embarazo, a la mujer gestante. Todavía después del parto, 42 días, las muertes ocurridas en ese tipo de pacientes son muertes maternas. Pero la situación anteriormente, en la década del 80, 90, hasta el 2000, eran muertes, es decir, no representaban ni el 3% de la población venezolana. Hoy, con gran asombro, podemos decir, hacer memoria e historia, que desde el año 2015 en adelante se ha incrementado la muerte materna. En el año 2016 ocurrieron 762 muertes que representan el 65% de la mortalidad en el país para esa fecha, que representaba el 30% mayor que el año anterior. Y se debían a factores anteriormente a enfermedades que se relacionaban con el embarazo. Hoy podemos agregar otros factores que contribuyen a eso, como es el factor socioeconómico, el deterioro de la infraestructura de salud, los escasos recursos que hay en la institución para atender a estos pacientes. Y el régimen se hace la vista gorda, no habla de la mortalidad materna porque no le importa el país, no le importa lo que está sucediendo. Y por eso este es el llamado hacia todos nosotros, a mantenernos en pie de lucha, en unidad, para poder vencer y salir de esta pesadilla que tenemos nosotros, como es esta dictadura. Y cuando yo digo eso, es porque uno ve imágenes dantescas que están ocurriendo, videos que ocurrieron en el Zulia, como una mujer dio a luz en plena plaza porque no la podían atender, porque no hay recursos, porque no hay material para atenderlo. O la muerte ocurrida de una joven en la maternidad Concepción Palacio en Caracas. Esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir denunciando. Por eso que el régimen no nos quiere y no nos acepta. Pero ¿qué nos importa que nos acepte o no? A nosotros nos aceptó fue el pueblo venezolano que nos eligió y cada día cobramos vigencia porque somos los únicos diputados electos en elecciones libres en este país donde Venezuela quería un cambio y hacia allá vamos a cumplir, hacia el cambio que nosotros queremos, hacia el cambio de régimen, de gobierno, con otro tipo de gobierno. Queremos un gobierno que sea democrático, un gobierno que atienda a su gente, que se preocupe por el problema de la salud, que atienda a la población venezolana, la más vulnerable. Y por eso que llamo la atención a todo el mundo entero, al país, a los dirigentes, y estar vigilantes con lo que está ocurriendo. Y con la venia del presidente quisiera que mostrara este video al final de mi intervención, para que vean que no es que eso es mentira, eso es montado, no, ocurrió recientemente en el estado Zulia. Igual que la muerte, que vuelvo a repetir lo que ocurrió en la maternidad Concepción Palacio. Adelante. Muchas gracias, colega diputado, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado Ferrer. Tiene la palabra el diputado Rafael Veloz. Señor presidente de la Asamblea Nacional, ahora delegada, y presidente de la República como encargado en ejecución directa del artículo 233 constitucional, estimados colegas, pueblo de Venezuela, medios de comunicación social. No podemos dejar de tratar la severa crisis en el sector salud, bueno, porque estamos inmersos en el mundo en una pandemia, pero los más afectados son los niños, son las parturientas, los sectores vulnerables como los indígenas. Venezuela antes de la pandemia había una acentuada escasez de medicamentos, en especial de pacientes de enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH. Desde hace años no hay registro de madres parturientas, no hay cifras oficiales, pero la situación es muy, pero muy grave, porque no hay maternidades suficientes y las pocas que hay
están en un lamentable estado, los quirófanos en la misma situación, no hay insumos, no hay medicamentos. Y en lo que se refiere a la pandemia, se ha anunciado por parte de la Organización Panamericana de la Salud el arribo al país de 6.2 millones de dosis de vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, a través del mecanismo de distribución COVAX. El director de Emergencia de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, indicó que las comunicaciones oficiales entre el mecanismo Cuba y Venezuela han confirmado que las dosis llegarán en las próximas semanas. Pero sobre la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5, que esperan miles de venezolanos, nada dice. Maduro es muy contundente a la hora de emplazar a quienes dirigen el sistema COVAX, como lo hizo a comienzo del mes pasado, pero no se le observa la más mínima intención de hacer lo mismo con el gobierno ruso. Lo que hay es silencio. A lo que se refieren los trabajadores sanitarios, es que lo expresado por Maduro el 4 de julio, que dice, abro comillas, o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero, pero ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela, del sistema COVAX. Alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela, dijo en Venezolana de Televisión. Pero no dice nada a Putin, que no envía la segunda dosis de la vacuna Sputnik 15. Nosotros lo que exigimos es que se le hable claro al pueblo de Venezuela, que digan cuánto llegarán al país el lote de vacunas Sputnik 5 de la segunda dosis y también de la primera, porque según datos de la Universidad Johns Hopkins y la Organización Panamericana de la Salud, de un total de 2,9 millones de personas vacunadas en Venezuela, solo el 1,5 millones se habrían inmunizado con las dos dosis, lo que representa el 3,86% de la población. El régimen de Maduro, contrario a lo que hace en otros países, no informa de manera precisa sobre esta cifra. Lo otro que exigimos es que ante el anuncio de la OPS del pronto envío al país de más de 6 millones de dosis de vacunas, se debe presentar al país un plan de vacunación transparente, donde se les dé prioridad al personal sanitario, a los adultos mayores y de mayor riesgo. Pero también debe ser bien organizado para evitar a los venezolanos el suplicio que significa hacer largas colas por hora, sin que exista garantía de que serán inmunizados. Para el corte de este lunes, la Frente Amplio Profesional presenta una relación donde se contabiliza el personal sanitario que lamentablemente ha fallecido. Y en el periodo comprendido del 26 de julio de 2021 al 1 de agosto del 2021, vale decir la semana pasada, lamentablemente fallecieron 8 personas. Con esta cantidad se eleva a 889 las víctimas fatales del sector salud por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo del 2020. Cabe destacar que estos reportes semanales se hacen integrando a todos los servicios sanitarios como médicos, personal, enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de dentro y fuera de nuestro país. Ahora, toda la crisis sistémica que tiene nuestro país descansa en un solo destino, que es la crisis política. Solo la solución la tenemos en la negociación del Acuerdo de Salvación Nacional, porque ese acuerdo es el acuerdo de todos, porque es la solución para todos. De ahí que nuestro esfuerzo está centrado, de la mano de la comunidad internacional, en avanzar en el Acuerdo de Salvación Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Veloz. Tiene la palabra la diputada María Teresa Pérez. Adelante, diputada. Buenos días, presidente, colegas parlamentarios, comisión delegada. De verdad que la palabra crisis en Venezuela se ha vuelto el pan nuestro de cada día.
se ha vuelto la palabra que todos los ciudadanos llevamos con nosotros todos los días. Y cuando hablamos crisis del sector salud, tenemos que hacer memoria y recordar que este Parlamento desde el año 2016 hablaba de crisis del sector y que poco a poco se fue evidenciando y demostrando que se convertía en una crisis humanitaria compleja del sector y que por supuesto termina afectando todos los niveles del sector salud. Y hoy, cuando hablamos de mortalidad materna y mortalidad neonatal, tenemos que recordar que son dos indicadores que hablan de las condiciones hospitalarias. Y para nadie es un secreto que las condiciones de nuestros hospitales son graves, son condiciones de déficit, donde el talento humano de personal médico y de enfermería se ha ido menguando. Han dejado el sector y han emigrado en busca de otras oportunidades, porque el estrés que se genera en nuestros centros hospitalarios, donde no hay los insumos adecuados para atender la población. Eso le genera al médico, a la enfermera, angustia, crisis personal, que hace que migren o renuncien y los dejen vacantes. Pero también tenemos que hablar que en nuestros hospitales no hay insumo, pero tampoco hay agua. Muchas veces ni siquiera luz. Muchas veces nuestros médicos están haciendo cesárea o están haciendo otro tipo de intervención quirúrgica y se va la luz y terminan utilizando la luz de sus celulares. Entonces, hablar de muerte materna es hablar de esas condiciones hospitalarias precarias que todos conocemos, hemos denunciado a lo largo del tiempo. También de algo muy importante, de esa consulta prenatal que toda mujer debería tener para determinar sus factores de riesgo que puede tener en un momento determinado y que no deben ser amigos para que salga embarazada. Pero desde hace muchos años denunciaron en Venezuela que no existían sistemas de planificación familiar porque no se conseguían en el mercado, porque se dejaron de traer. Y por supuesto las mujeres no tenían el poder para decidir en qué momento salir embarazada. También tenemos que hablar del estado nutricional de nuestras madres, de nuestras mujeres, que para nadie es un secreto que el poder adquisitivo en Venezuela es nulo. No le permite tener una alimentación adecuada y balanceada. Todos esos son elementos que conllevan y ayudan a una mortalidad materna. Y cuando hablamos de mortalidad materna, no es solo la madre que pierde a una hija en un momento que debería ser de alegría, sino son los hijos que esa madre que muere deja y que quedan huérfanos. Y cuando hablamos de mortalidad neonatal, que es una mortalidad infantil, también está asociada a calidad de atención, está asociada a insumos, está asociada a medicamentos, está asociada a alimentación. Entonces, en definitiva, lo que hoy estamos evidenciando una vez más es la crisis que se vive en nuestro país, que para nadie es, repito, un secreto que se ha venido agudizando cada vez más y dejando al ciudadano más desprotegido, más desvalido. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que insistir en la unidad de todos, para que logremos el cambio que todos los venezolanos nos merecemos,
el cambio que Venezuela pide, el cambio de país para un país de progreso, de inclusión, de respeto, de autonomía. Un país que nos enseñe a crecer y a desarrollarnos. Que Dios bendiga a Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada María Teresa Pérez. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás integrantes de la comisión delegada. Hoy tenemos un tema de mucha sensibilidad humana y social, como es el tema de la salud y la crisis que nosotros estamos viviendo, no solamente con ocasión del coronavirus, que como bien es sabido, los hospitales no tienen las infraestructuras adecuadas, agua, cloro, el oxígeno no funciona, están copados, no hay casi camas en hospitales fundamentales que son centinelas, como por ejemplo el Hospital Universitario de los Andes de Mérida, tiene una ocupación de 52 pacientes y la capacidad hospitalaria llega a 45 pacientes. Lo mismo está sucediendo en hospitales como el Ruiz y Páez, Luis Racetti, el Coche. El 67% de las camas están ocupadas y obviamente lo grave de todo esto es el contagio al personal de salud, que pasa de 520 personas y hoy día tenemos casi las 570 trabajadores de la salud que han fallecido justamente por este virus del COVID-19. Tenemos igualmente la realidad de las personas mayores que son muy vulnerables, su sistema inmunológico es muy deficiente y en Venezuela tenemos una crisis en este sentido porque no tenemos suficiente alimentación, estamos en una emergencia humanitaria que es reconocida por las Naciones Unidas, por la FAO, por el Programa Mundial de Alimentos, por toda la comunidad internacional y eso afecta el sistema inmunológico de todo el pueblo venezolano. Fíjense ustedes que en 30 hospitales centinelas hoy día se acumula un total de 1.191 pacientes hospitalarios con el contagio del coronavirus 19. Las vacunas no han llegado totalmente. Es más, hay países que han ofrecido donar vacunas y desafortunadamente el sectarismo de este régimen los ha llevado o nos ha llevado a tal nivel de no aceptar esas denuncias, o mejor dicho, esas donaciones que han venido de países amigos y hermanos del pueblo de Venezuela. Pero hay algo sumamente grave que nos está afectando en el día de hoy, y es el fallecimiento de esta joven Niurka Camacho. Como todos sabemos, Niurka Camacho estuvo hospitalizado en el JM de Los Ríos por falta de un trasplante de un órgano en materia renal. No pudo hacerlo y murió. En un país en donde gastan una millonada en compra de armamentos, en gastos suntuarios de todo tipo, como lo acabamos de ver en estas elecciones direccionadas dentro del partido del Estado, de la dictadura, el PSUV, ese financiamiento ¿de dónde viene? Un dinero que se necesita para los hospitales, para los trabajadores de la salud, para que tengamos medicinas por doquier, para que la gente pobre y vulnerable no esté pasando necesidades. Se gastan ahí una millonada de la tesorería de ese partido para sufragar los gastos de un proceso que todos sabemos que precisamente no cumple desde el punto de vista objetivo con los estándares internacionales hoy día para hablar de unas elecciones libres y transparentes. Pero mucho más grave, tenemos 10 niños que han muerto y de allí pues que la solidaridad mundial se hace evidente porque toda la comunidad internacional está conteste de la realidad de la emergencia humanitaria que nosotros estamos viviendo a nivel de nuestro pueblo venezolano. No es solamente el tema del coronavirus, sino que vemos nosotros cómo la tuberculosis vuelve a replantearse en el país, enfermedades que habían sido erradicadas como justamente la poliomielitis, otro tipo de enfermedades como la malaria, el dengue, todas esas son enfermedades recurrentes en un país en donde el sistema epidemiológico no funciona, ni siquiera las estadísticas epidemiológicas funcionan.
Y esto en gran parte nosotros lo estamos viendo por un sistema de salud centralizado que lo que ha hecho precisamente castrar la capacidad preventiva de un sistema de atención primaria que solamente lo puede dar un cambio político en Venezuela. Mientras nosotros sigamos con esta dictadura centralista y retrógrada, nuestros pueblos van a seguir sufriendo. Solo en la medida que nosotros tengamos un sistema de salud descentralizado, que tengamos hospitales descentralizados, que tengamos nosotros un sistema de atención primaria, con toda la participación de las comunidades que pueden precisamente activar mecanismos de prevención y de contacto directo mediante programas de educación para la salud, nosotros podremos tener realmente un sistema de salud al servicio del pueblo. De allí la importancia del acuerdo nacional, del acuerdo por la salvación del país, que no solamente encierra el aspecto político, estamos hablando del aspecto humanitario, el que se dejen ingresar las vacunas, el que se resuelva el problema de la emergencia humanitaria, el que nosotros tengamos en Venezuela realmente un sistema que nos permita a nosotros tener una política pública de salud descentralizada, municipalizada, que le llegue a toda la población y a todos los sectores vulnerables. Así pues, de que este tema de hoy nos pone en el punto central de la importancia social que la Asamblea Nacional realmente está llevando a cabo de forma permanente y sistemática. No es en vano todo este esfuerzo que está haciendo la comisión delegada, que está haciendo el presidente Juan Guaidó y todos nuestros colegas diputados en cada uno de sus estados, en cada una de sus regiones, por visibilizar, por llevar adelante un mensaje de entusiasmo y de esperanza en un pueblo que necesita necesariamente salir de esta crisis. La salud es uno de los ejemplos fundamentales que tenemos que demuestra una vez más el fracaso de un sistema centralizado de salud en donde todos los sectores mayoritarios o vulnerables no están siendo atendidos debidamente. Los hospitales hoy día sin morgue. Imagínense ustedes que no tienen morgue adecuada la mayoría de los hospitales públicos en Venezuela. No tenemos hospitales que realmente tengan una atención en virtud de la carencia de servicios públicos. No hay agua, no hay luz. Y lo más grave de todo esto, como lo acabo de mencionar, es justamente el hecho mismo de la desatención en aspectos fundamentales, como lo acabo de señalar, de las morgues. 74 centros de salud y solamente reportan que el 22 de esos centros de salud las morgues no funcionan. Es decir, hay un 30% de morgues que no funcionan. Y para ser más específico, 8 morgues en las regiones central no funcionan, 7 en la región occidental, 7 en la región oriental. Es decir, que nosotros tenemos realmente un problema gravísimo, porque además de eso, nuestros sistemas de salud, nuestros hospitales, no tienen el suministro directo de agua, sino que muchas veces se tienen que abastecer utilizando cisternas. Y lo más grave de todo esto es que muchas veces los sistemas no pueden funcionar porque no hay gasolina. Ese es el otro problema gravísimo que nosotros tenemos, que no hay combustible, son colas inmensas que tiene que hacer la población para abastecerse de gasolina, y cuando no hay gasolina, pues obviamente tampoco existe el gas, tampoco existe la electricidad. Es un problema dantesco, grave, serio, que pone en evidencia el fracaso de un régimen. Así pues, colegas diputados, presidente Juan Guaidó, esta muerte de esta joven que acabo de mencionar nos debe sensibilizar aún más en la lucha que nosotros tenemos que dar. No hay lugar para ceder ningún espacio, sino que antes, por el contrario, todos unidos debemos salir de esta dictadura para restablecer en Venezuela una democracia cabal que le llegue a todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Para cerrar y concluir este debate, la diputada Dinora Figueroa. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la comisión delegada, medios de comunicación, pueblo venezolano. Hablar hoy de la crisis de salud en nuestro país sin duda nos coloca en la situación responsable de denunciar la peor situación de salud pública en Venezuela.
toda vez que la escalada inflacionaria, la corrupción, la ausencia de lineamientos institucionales que demanden cambios que apunten a la rectificación por parte del régimen, hasta ahora no ha sido posible. La salud no es la ausencia de enfermedad. Es un conjunto de factores de carácter biopsicosocial que requieren que estén en equilibrio. Y en nuestro país hoy no les brindan esas garantías a los venezolanos. La falta o ausencia de vacunas para inmunizar a nuestros niños de enfermedades infectocontagiosas relativas a su edad han hecho que los padres hagan pública esta denuncia. Morgues sin mantenimiento, fuera de servicio, pacientes adultos y niños que mueren diariamente por la falta de un trasplante a tiempo, sin la esperanza de que se les atiendan sus demandas, como lo han denunciado organizaciones como SECODAC, quienes recientemente denunciaron el fallecimiento de la adolescente Niurka Camacho, de 15 años, que esperó por un trasplante que nunca pudieron realizarle. Esto fue en el Hospital JM de Los Ríos, un hospital que fue de referencia nacional e internacional, de referencia docente, emblemático en Latinoamérica. El recurso humano hospitalario y ambulatorio son los peores pagados del mundo y tienen que trabajar sin las medidas de bioseguridad necesarias, poniéndose en riesgo demostrable cuando se refiere que en Venezuela es el país con mayor número de trabajadores de la salud fallecidos en pandemia. La COVID-19 hizo profundizar la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ante la indolencia y mirada cómplices de Nicolás Maduro y su ministro Carlos Alvarado, quien usa la discrecionalidad y el secretismo de Estado al no tener un plan de vacunación público y no disponer de las verdaderas cifras epidemiológicas de la enfermedad. Hemos hecho estas denuncias soportados también en los llamados de atención que han hecho la Academia de la Medicina, así como la Academia de la Ciencia, las universidades, los gremios y los defensores de derechos humanos. Dentro de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología los hemos tenido presentes en reuniones ordinarias y todos solicitan la unión para hacer contundentes estas denuncias y presionar a quienes hoy usurpan el poder y sus decisiones. Estamos conscientes que solamente un cambio estructural podrá hacer grandes cambios en nuestro país. Es por eso que nosotros luchamos por unas elecciones libres, transparentes, para llevar a Venezuela a una verdadera transformación de la salud pública venezolana, donde no exista control social, presiones ni criminalización de la protesta, donde se puedan tener un salario digno, donde el derecho a la salud y a la vida sea una constante de justicia y paz social para todos los venezolanos. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Dinora Figuera. Este es el último orador de este punto. Se cierra este punto de debate. Señor secretario, por favor, de lectura del siguiente punto de orden. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día y el siguiente. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria anunciada por el régimen como evidencia de la pérdida absoluta del poder adquisitivo del venezolano y del valor de la moneda nacional. Es todo, ciudadano presidente. Buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino del país, diputado Juan Guaidó, colegas parlamentarios. Hoy nuevamente tomamos el derecho de palabra en este prestigioso parlamento para denunciar lo que es la práctica nociva de este régimen de continuar destruyendo el proceso económico y la fortaleza que pudiese encontrarse en nuestra moneda, el bolívar. La nueva reconversión monetaria propuesta por el régimen no es más que un maquillaje, no es más que un asunto cosmético para
limpiarle la cara a todo este proceso destructivo que ha venido desarrollándose durante todo este régimen, desde los inicios de Hugo Chávez hasta lo que tenemos actualmente. Todo este proceso ha significado la destrucción absoluta de nuestra economía y ello, la consecuencia directa ha sido que ha ocasionado el empobrecimiento masivo de los venezolanos. Ha sido uno de los factores que ha determinado el que la diáspora venezolana cada día se incremente más. Ha sido el factor que ha determinado a que las capacidades en nuestro país en este momento estén totalmente destruidas en manos de un régimen nefasto y dictatorial como es el régimen que actualmente dirige Nicolás Maduro. La política económica no ha podido ser más fatal. Los resultados que tenemos nosotros de la caída de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, la producción que se ejerce en el país durante todo un año, es totalmente impresionante y digno de los estudios de las mejores universidades de escuelas de economía en el mundo. ¿Cómo es posible que un país que en el año 2013 estuvo con una economía alrededor de 300.000 millones de dólares, hoy esa economía no representa ni siquiera 40.000 millones de dólares? No puede ser bajo otra forma que no es sobre la absoluta irracionalidad, la corrupción más impresionante que haya tenido vista en el mundo en los actuales momentos. Al igual que el proceso de crecimiento hiperinflacionario, que ya vamos rumbo a los 48 meses, es decir, a los 4 años de un proceso de hiperinflación, y todavía en este momento no se vislumbra la luz al final del túnel, porque este régimen continúa haciendo el financiamiento inorgánico a través de liquidez monetaria de ese gran hueco fiscal que cada día crece más, precisamente porque no hay una disciplina que pueda ponerle coto al Ejecutivo Nacional a limitar esa posibilidad de gastar más de lo que le ingresa, como tampoco a la independencia del Banco Central de Venezuela. Frente a esos dos graves problemas que tiene nuestro país y que no pueden ser solucionados si no es con un gobierno democrático que impulse un proceso de recuperación y de restablecimiento de los desequilibrios, de los equilibrios fiscales que deberíamos tener, de los equilibrios macroeconómicos, tanto en materia monetaria, en materia fiscal, en materia cambiaria y en materia comercial, no podrá hacerse bajo este régimen dictatorial, porque este es un régimen que está en este momento bloqueado a nivel mundial precisamente por su violación de derechos humanos y por la corrupción que se ha desatado en el manejo de los fondos públicos, donde las cifras impresionantes, que posiblemente sean el doble de lo que se anunció en un momento, de 300.000 millones de dólares, se lo han robado y se lo han metido en el bolsillo. No hay un defalco, no hay una crisis una situación de denuncia de manejos extraños y turbios en el mundo donde no esté metido la mano de funcionarios, exfuncionarios o testaferros venezolanos, precisamente por esa circunstancia. Entonces, este proceso de reconversión que hoy se anuncia con bombos y platillos no es más que eso, un mero cosmético, un maquillaje de lo que quiera hacerse de esa cifra. Ni la reconversión que se hizo en el año 2008, ni la reconversión que se hizo en el año 2018, ni la que se hará en este año 2021 son garantía de que ese proceso económico no siga destruyéndose y no sigamos profundizando en el hueco del empobrecimiento masivo de los venezolanos. De allí a que la solución que tiene esta circunstancia que vivimos actualmente en Venezuela es recuperar la democracia y la libertad, lograr el cambio político que permita el establecimiento de un plan verdadero de recuperación económica que incluya lograr la estabilización de las cuentas macroeconómicas y el impulso de nuestra actividad económica privada. Esta circunstancia
de allí que lo denunciamos a la opinión pública nacional y mundial, no servirá para nada. Y tal vez llegaremos más pronto de los 10 años que duró la primera reconversión y de los 3 años que ha durado la segunda reconversión, tal vez el año que viene tengamos o tenga este régimen, ojalá que no, y que podamos lograr precisamente el cambio político en Venezuela, va a ser el mismo resultado de esa película repetida que nos quieren cada día colocar. Así que, estimados colegas, hoy nuevamente denunciamos a que esta maniobra del régimen no nos va a llevar a ningún sitio, que la destrucción de nuestro aparato económico sigue en pie, sigue desarrollándose porque está en manos precisamente de unos filibusteros económicos, de unas personas que muchas veces con ánimo de destrucción, con un sentido verdadero de destruir la economía nacional o por la impericia y la incapacidad, hemos llegado a estos límites que estamos llegando en estos momentos. Así que no me cabe la menor duda de que solo con el cambio político que logremos con el acuerdo de salvación de Venezuela, podremos recuperar nuestro país y que hay en el mundo todo el respaldo, todo el esfuerzo que se haría por lograr convertir a Venezuela nuevamente en lo que fue anteriormente como un país puntal de la economía latinoamericana. Muchas gracias, colegas diputados, muchas gracias, señor presidente. Diputado Salazar, la palabra diputado Gilmar Márquez. Saludos, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy vemos cómo el régimen pretende implementar a partir del 1 de octubre una medida económica desubicada y desfasada. Hacer una nueva reconversión monetaria, eliminar 6 ceros a la moneda, cuando sabemos que esto no generará ningún resultado positivo para las familias venezolanas. Eliminar ceros a la moneda, generar una ilusión, pero que sabemos que esto, por experiencias vividas anteriormente, vemos cómo esto termina produciendo mayor inflación, menor poder adquisitivo para el venezolano de a pie, genera mayor desempleo y una inestabilidad económica de mayores proporciones. Ante esta situación es importante resaltar la necesidad de políticas económicas acertadas para poder reconstruir el aparato productivo nacional, fortalecer las reservas internacionales que nos permitan una moneda sólida en un futuro. Esto se debe hacer a través de un gobierno democrático, con posiciones democráticas de respeto a la propiedad privada y a la inversión privada. Esta realidad nos tiene que a nosotros llamar a una profunda reflexión. El venezolano de a pie, en los barrios, en los sectores más humildes de Venezuela, seguirán padeciendo la irresponsabilidad de las políticas económicas que aplica el régimen día a día, en cada momento, que lo que termina haciendo es dañando a cada uno de los venezolanos que están hoy luchando, que están trabajando, que están resistiendo en los rincones de la patria. Por eso, señor presidente, que urge el acuerdo de salvación nacional para la reconstrucción del aparato económico venezolano, para poder impulsar a los sectores más humildes, para poder mejorar la calidad de vida que afecta a cada uno de los habitantes de esta patria. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Gilmar Márquez. En la palabra el diputado Joaquín Aguilar. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados, trujillanos, venezolanos, maquillaje, un vil maquillaje es lo que significa para la economía venezolana esta nueva reconversión monetaria que el régimen de Maduro plantea imponernos en octubre. Mientras que el primer cono monetario que se creó cuando Guzmán Blanco puso en circulación el bolívar a finales del siglo XIX duró 128 años, abarcando las últimas 2 décadas de ese siglo, todo el siglo XX y casi una década del siglo XXI, los conos monetarios hechos en socialismo definitivamente duran mucho menos. La primera reconversión monetaria, que le quitó 3 ceros al bolívar, ejecutada en el 2008, duró apenas 10 años. Pero la segunda, que le quitó 5 ceros más
y que fue anunciada con bombos y platillos en agosto del 2018 junto a la creación del Petro, fue aniquilada por este régimen en apenas 3 años. Y ahora le van a quitar 6 ceros más y la llaman muy inteligentemente Bolívar Digital, porque saben que no van a tener ni el tiempo ni los dólares para mantener billetes en la calle por un largo periodo. El socialismo le ha tenido que quitar 14 ceros a la moneda para mantenerla en circulación. Y para que podamos entender esto mucho mejor, en 1998 un dólar equivalía más o menos a 550 bolívares. Hoy el socialismo ha logrado que ese mismo dólar valga 400 billones de bolívares, es decir, 400 millones de bolívares. Y dicen que todo es culpa del bloqueo, cuando llevan más de 20 años destruyendo la economía venezolana. Ahora, en realidad, ¿qué va a significar esta reconversión para el ciudadano común? Bueno, como están haciendo un nuevo cono monetario, es posible que por algunas semanas o unos pocos meses la gente pueda tener algo de efectivo para pagar la buseta. Y tal vez hasta se puedan comprar un chicle o un pan. Lo que sí van a estar contentos son los contadores públicos, la banca y en general las empresas, porque no van a tener que hacer registros multimillonarios para las transacciones comerciales comunes. Pero mientras no haya cambios estructurales en el modelo económico, Venezuela no podrá vencer ninguno de los grandes males que el socialismo del siglo XXI inyectó en su economía. La hiperinflación, la recesión, la devaluación y la pérdida de la capacidad de compra del venezolano seguirán siendo una terrible realidad. ¿Y qué podemos hacer los venezolanos ante esta realidad? ¿Puede el régimen de Maduro mejorar esta situación? Es más, ¿quiere el régimen de Maduro mejorar esta situación? Lo más grave es que la destrucción de la economía por parte del socialismo del siglo XXI es parte de un plan maestro al estilo cubano para empobrecer a la sociedad venezolana en su conjunto y pretender dominarla por años. Por esta razón es que aquellas voces que aún le piden al régimen rectificación en el ámbito económico están arando en el mar, porque esa rectificación jamás va a llegar. Es por ello que el pueblo de Venezuela, que en su mayoría es profundamente democrático, junto a la Asamblea Nacional, al gobierno interino y a las fuerzas democráticas, debemos seguir luchando para lograr un gran acuerdo nacional que le permita a Venezuela recuperar el camino de la paz, de la libertad, de la democracia, pero por sobre todo, para que la familia venezolana pueda comenzar nuevamente a soñar con echar para adelante en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Joaquín Aguilar. El diputado Omar González hará uso del derecho de palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Ante el anuncio formulado por el régimen de Nicolás Maduro de una nueva reconversión monetaria que convierte al bolívar en una especie de caricatura de dinero, en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio, queremos expresar nuestra más enfática condena y repudio por esta desmesurada medida. No habían pasado minutos, no habían pasado horas después del anuncio de los usurpadores del Banco Central de Venezuela sobre la nueva reconversión monetaria, cuando ya todos los artículos de primera necesidad y bienes y servicios del país habían multiplicado sus precios. Esta alocada medida monetaria, que no es más que un maquillaje económico, solo va a empeorar la calidad de vida de los venezolanos, pues tan solo el anuncio de la reconversión disparó el precio de la comida, así como los demás bienes y servicios que se prestan en el país. El borrón de ceros incrementó aún más la hiperinflación y terminó por ajusticiar, por aguillotinar los sueldos y los salarios de miles de trabajadores en todo el país. Por eso no dudamos en enfatizar que esta acción de la usurpación va a ocasionar un mayor desequilibrio económico, así como también fuga de capitales y fuga de talentos en un país prácticamente en ruinas. Creo que es conveniente advertir que la reconversión monetaria no es la solución, sino el agravamiento de la crisis, y en breve tiempo los desajustes económicos
económicos y estructurales de Venezuela se van a comer por completo al nuevo Bolívar, que le han puesto el apellido de digital. La experiencia sí lo indica. Ya son 14 ceros los que le han quitado a nuestro signo monetario en medio de una hiperinflación que despojó por completo el valor del Bolívar, dando paso al uso generalizado del dólar como moneda nacional de facto. Se trata de la tercera reconversión en 13 años. El fallido expresidente Hugo Chávez eliminó 3 ceros y llamó al Bolívar fuerte. Nicolás Maduro hizo lo mismo en agosto del año 2018 y suprimió 5 ceros y le puso el apellido de soberano. En total se han eliminado 14 ceros al Bolívar durante los gobiernos chavistas. Además, un nuevo cono monetario, que más que cono, ya parece un cucurucho de payaso. Han estimado la aparición de 5 nuevos billetes de 5, billetes de 10, 20, 50 y 100 bolívares, además de una moneda de 1 bolívar. Eliminan los céntimos y entrarán en vigencia, dicen ellos, a partir del 1 de octubre. Nadie sabe si esas monedas estarán impresas o no, pero sí saben que en Venezuela el efectivo escasea y es usual ver larguísimas colas frente a los bancos y los pocos cajeros automáticos que aún funcionan en el país. Ya basta, señor presidente, colegas diputados. Es hora de que el pueblo venezolano le ponga un parado a la destrucción del país. Y esta Asamblea Nacional legítima, debe estar a la cabeza de esas acciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Omar González. Para concluir el debate, tiene la palabra el diputado Ángel Alvarado. Un saludo a todos los compañeros parlamentarios y al pueblo de Venezuela y al pueblo de Miranda. El Banco Central anunció el jueves pasado una nueva reconversión monetaria del Bolívar y una nueva denominación de la moneda, ahora Bolívar soberano. Es la tercera reconversión monetaria en el lapso de 13 años. Solo el Bolívar ha recibido reconversiones monetarias y redenominaciones durante el llamado chavismo. Y esto es reflejo de un fracaso del Banco Central en su política monetaria por lograr los objetivos que están trazados en la Constitución, que es la estabilidad de los precios y la estabilidad del tipo de cambio. Eso a pesar de Venezuela haber gozado de los ingresos petroleros más grandes y extensos de su historia, la bonanza petrolera más grande. Venezuela en este momento ha sido sometido a un modelo económico y político, socialismo del siglo XXI, que ha destruido las empresas, ha destruido los hogares, ha destruido los ahorros de los venezolanos y en ese proceso, por supuesto, y como elemento central, ha destruido la moneda. La hiperinflación, que comenzó en el año 2017, es producto de profundos desbalances fiscales que han llevado al Banco Central sin autonomía a servir de caja chica del Ejecutivo Nacional. Eso para cubrir déficits fiscales acumulados año tras año, en una política de ocultamiento de cifras, de ocultamiento de información y de falta de transparencia, por cuanto no se conoce el déficit fiscal en su exacta magnitud y no se conocen, por tanto, tampoco el presupuesto nacional. Ese desorden fiscal ha generado un desorden monetario que ha tenido como consecuencia, como decía anteriormente, el comienzo de una hiperinflación que ya lleva también 3 años. Y fue precisamente cuando la hiperinflación tenía menos de un año, unos 8 meses cuando se anuncia, 10 meses, perdón, una reconversión monetaria en 2018. De esa reconversión monetaria para acá, los precios se han multiplicado por 800 y la actividad económica se ha perdido en el país en un 60%. Como dijimos en su momento, una reconversión monetaria en medio de una hiperinflación es una pérdida de tiempo y de dinero, por cuanto esos billetes iban a perder vigencia rápidamente. Los cálculos que hice justo cuando se anunció la reconversión monetaria en marzo del año 2018 indicaban que cada 6 meses se le iba a agregar un 0 a la moneda. Y es como consecuencia de eso que el Bolívar perdió rápidamente no solo el valor, sino la posibilidad de servir de medio de cambio, especialmente aquellas personas que lo necesitan para intercambios menudos, como el pago del transporte público. Esto es nuevo anuncio, una reconversión monetaria,
Es una política que no ataca las causas del problema de la hiperinflación y mucho menos los orígenes fiscales de la misma, como el desbalance fiscal o el déficit fiscal. Es una política que ataca el problema por sus consecuencias y no por sus causas. Con lo cual esta reconversión monetaria está condenada nuevamente al fracaso porque no se está controlando la hiperinflación. La reconversión monetaria es un maquillaje, una cosmética que se le aplica a los precios, pero que no cambia en nada la vida de los venezolanos. Muy por el contrario, justo durante los periodos de reconversión monetaria hemos experimentado durante la hiperinflación los momentos más duros de la misma, por cuanto fue precisamente en agosto del año 2018 cuando los precios aumentaron de una manera más significativa que en ningún otro momento de este proceso hiperinflacionario. Y esto debido a que además de la aceleración de los precios que se observó en ese momento, típicamente la reconversión monetaria genera un redondeo de los precios siempre hacia arriba. Y esto pues seguramente va a pasar en ese nuevo proceso de octubre del año 2021 cuando se cambien los precios y muchas denominaciones los mismos, muchas etiquetas seguramente se van a redondear hacia arriba. Por eso desde este momento lo advierto, de cara a ese episodio electoral de noviembre seguramente vendrán medidas de persecución a los empresarios, de persecución a los vendedores, por cuanto típicamente ocurre que se acelera la inflación durante este tipo de episodios electorales y más con una reconversión en la cual hay un redondeo hacia arriba, seguramente se le echará la culpa a los vendedores, comerciantes y empresarios del aumento de los precios y seguirán viendo en otro lugar la causa del trágico proceso hiperinflacionario que vive Venezuela. Por cuanto advertimos desde ya que seguramente vendrán otros episodios como el de acaso, producto de la reconversión monetaria justamente en medio de un mayor gasto fiscal y por otro lado de un proceso de reconversión monetaria. Compañeros parlamentarios, pueblo de Venezuela, la hiperinflación está lejos de acabarse en Venezuela, los problemas persisten y no se van a resolver ni se han resolvido nunca a lo largo de la historia con una reconversión monetaria. La solución está en abatir en seco la hiperinflación a través de un programa integral que permita la reducción del déficit fiscal y que en el caso venezolano pasa, en mi opinión, necesariamente por una asistencia integral con organismos multilaterales que permitan a Venezuela acceder a fondos que están disponibles, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional en forma de derechos especiales de giro y que, en mi opinión, sería el camino más fácil, llevadero para el pueblo venezolano para estabilizar los precios, el tipo de cambio, recuperar la capacidad de compra de la moneda y los salarios del pueblo venezolano. Muchas gracias y un gran abrazo al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, diputado Alvarado, de los que intervinieron en este debate. Creo que es la evidente confesión de una dictadura, de su fracaso estrepitoso en materia económica. No solamente se refleja en la acción de nuevamente haber realizado una reconversión monetaria, que es, además sabemos, simplemente orientada en el régimen porque no solucionará ninguno de los problemas reales del venezolano. Ni el poder adquisitivo, ni el acceso a bienes y servicios, y mucho menos la hiperinflación que destruyó absolutamente el poder adquisitivo del venezolano. Y ni hablar de la capacidad de ahorro hoy en nuestro país. Esto es un reconocimiento claro de años de fracaso tras fracaso, de reconocimiento implícito del uso de otro tipo de moneda en Venezuela, viendo pulverizado nuestra moneda, el bolívar, que sigue siendo, por cierto, una moneda de circulación oficial, constitucional en nuestro país, a pesar de que por día de los hechos se han impuesto alternativas en este momento para cada uno de los venezolanos, comerciantes, incluso empresarios en Venezuela. Así que lo que nos toca es seguir avanzando para darle solución real a la crisis, a la catástrofe monetaria generada por la dictadura, pensando siempre en el ciudadano. Y por eso insistimos en un acuerdo en la necesidad de una solución al conflicto que ha generado este régimen en este momento en Venezuela. Con esto concluimos la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy. Cerramos esta sesión y convocamos para el día martes. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.